Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos. Vamos a seguir adelante con la primera carta a los tesalonicenses. En esta tarde tenemos por delante el capítulo número 3. Gracias. Los invito a que podamos ir ahí a nuestras Biblias. Como ustedes bien saben, estamos transitando esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hasta ahora, de alguna manera, pudimos ver en estos dos primeros capítulos una de las cosas más destacadas, a mi parecer al menos, y creo que todos vamos a poder coincidir en esto, una de las cosas más destacadas en la vida del apóstol Pablo, que era el amor fraternal por todos aquellos que en cualquier parte eran considerados pueblo de Dios o hermanos de Pablo, ¿no? En este caso, particularmente en Tesalónica. Y había un afecto especial por los hermanos, porque estos hermanos en Tesalónica habían sido rescatados de la mano de Pablo. No porque Pablo los perseguía, sino que Pablo fue quien les presentó el Evangelio y ellos, por escuchar la palabra del Señor, habiéndoles presentado a Cristo en medio de ellos, ellos llegaron al conocimiento de la verdad. Ahora, ese amor fraternal que nosotros logramos ver y que nuestros hermanos expusieron en el primer capítulo y en el segundo capítulo, es algo que vemos de Pablo con mucha naturalidad. Y lo vemos a lo largo de todas las cartas. No es que aquí solamente en la carta de los tesalonicenses vemos esta característica bien natural de Pablo, sino que lo vemos a lo largo de todas las cartas, ¿no? Era algo es algo, perdón, que se nota muy fácilmente en Pablo. Es algo destacable que vemos, vuelvo a repetir, con mucha naturalidad en Pablo y que debería ser en medio de la iglesia también un sentir constante entre los hermanos. No hay duda que cada vez que nosotros escuchamos a Pablo manifestando un amor genuino, un amor incondicional y sin ningún interés más que el hecho de preocuparse por aquellos que empezaban a formar parte del pueblo de Cristo, en este caso lo de Tesalónica en particular, esto a nosotros debe provocarnos un peso como iglesia de hoy en día. O sea, esa naturalidad, ese amor, esa fraternidad debería provocarnos un peso. ¿Y por qué digo un peso? Bueno, lo quiero decir de esta manera, ¿no? Aunque quizás suene un poco fuerte. Si bien la iglesia de hoy día se congrega un día a la semana o 2 días a la semana, y si bien hoy tenemos medios de comunicación que en el tiempo de Pablo no existían, hoy tenemos medios para comunicarnos rápidamente entre nosotros y estar bien informados de todo tipo de situación, de todo tipo de condición, de todo tipo de realidad de los hermanos. A pesar de esta bendición que ellos no gozaban en ese tiempo, no llegamos a ver o a tener esta preocupación o interés por los hermanos que vemos de Pablo por los tesalonicenses. No llegamos. Estamos en falta, hermano, frente al Señor. Y ahora vamos a ver el porqué de esto. Yo no quiero ser pesimista, ¿no? Ni hacer pensar algo que no es, pero realmente dudo que este hermoso sentir de Pablo, este sentir natural de Pablo,
sea el nuestro hoy día. Y no lo estoy diciendo a nivel de esta iglesia local, sino a nivel de la iglesia universal de Cristo. ¿Y por qué? Porque las condiciones son distintas. Las condiciones en las cuales vivía Pablo, las condiciones en las cuales le había llegado a predicar el Evangelio a los tesalonicenses, era distinta a causa de la realidad de esos días que la que nosotros vivimos hoy. Los versículos que nosotros vamos a leer ahora en un instante más, debieran golpear nuestro espíritu de tal manera que podamos hacer una reflexión profunda, ustedes y yo también, de cómo debe vivir el Hijo de Dios en este mundo para con sus hermanos, de cómo debe ocuparse un hijo de Dios de manera constante en la vida de otros que son parte del mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, en definitiva. De cómo debiéramos copiar la conducta de amor y de interés de Pablo hacia los demás. Debiéramos todos, absolutamente todos, los que dicen ser de Cristo. Cuando nosotros meditamos en una carta como la de Tesalonicenses, no lo podemos hacer con una intención meramente de acumular contenidos para luego en algún momento cuando nos pregunten o nos cuestionen ¿de qué habla la primera carta de Pablo a los tesalonicenses? Bueno, seguro vamos a saber contestar esa pregunta porque vamos a saber cuál es el tema de la carta. Pero si solamente quedó en una acumulación de contenidos y esos contenidos no nos llevan a una aplicación, entonces no tiene mucho sentido para el Hijo de Dios. Es una acumulación solamente de intelectual de algunas cuestiones bíblicas. Podríamos decir o contestar con total seguridad que se trata de la preocupación afectuosa de Pablo por esta iglesia, de su interés real y comprometido, ¿no? Para con ellos. Seguro que podríamos contestar esto. Pero no es solo saber de qué se trata la carta, sino para que, como hijos de Dios, en la misma condición espiritual de Pablo, porque nosotros como hijos de Dios estamos en la misma condición que Él y con el mismo espíritu de Jesús en nuestra alma, entonces nosotros hagamos lo mismo o lo vivamos de la misma manera que Pablo lo vivía. Había en Pablo, mejor dicho, un dolor por no poder acompañar a estos hermanos. Un dolor tan claro, tan emotivo y tan verdadero que se nota fácilmente en las líneas de la escritura. Se puede ver claramente en la forma amorosa y en la piedad que encierran las palabras de Pablo. Había una angustia real de Pablo por saber de manera fehaciente y de manera precisa cómo estaban espiritualmente estos hombres, estos hermanos en Tesalónica. Y una preocupación que no lo dejaba tranquilo. La lejanía, la imposibilidad de no poder estar cerca lo abrumaba de tal manera que dice el primer versículo, no podía soportarlo. Yo no sé cómo lo ven ustedes o qué les sucede cuando leen o empezamos a leer versículos de este tipo, ¿no? Con este profundo sentir de alguien que estuvo muy poco tiempo con estos hermanos, porque él estuvo muy poco tiempo y tuvo que salir, como bien nos explicaba nuestro hermano la semana pasada. Pero ese poco tiempo fue suficiente como para ahora extrañar la presencia de estos hermanos y preocuparse por la vida espiritual de ellos. Esto es algo que yo me temo que la iglesia de hoy día tiene un faltante enorme, y cuando digo la iglesia me estoy refiriendo a vos, hermano, y a mí.
a mí, a vos y a todos los que dicen ser de Cristo, hay un faltante. En esta carta, o al menos estos versículos, delatan, nos muestran la manera espiritual y displicente quizás en la cual varias veces nosotros nos relacionamos. O sea, esta carta nos pone en evidencia de si a nosotros nos ocurre lo mismo o no. Sí, sabemos que debo tener relación con los hermanos. Sé que me toca congregarme 1 o 2 días a la semana. Sé que debo orar por los hermanos y otros deben estar orando por mí. Sé que debo charlar con ellos. También sé que cuando se presenta alguna situación amarga o triste y desconsoladora quizás para alguno, el deber es enviar un mensaje o algo por estilo, porque claro, es un hermano de la iglesia y es lo que hay que hacer. Todos sabemos estas cosas y hasta ahí lo hacemos. Pero el Señor aquí, al arrancar el capítulo 3 en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, nos está llevando a ver mucho más profundamente este tema. Nos está poniendo por delante un corazón que no soporta ni siquiera estar sin noticias de aquellos hermanos. Nos muestra un corazón, el de Pablo, que está desesperado por saber cómo están espiritualmente. Nos está mostrando un corazón que necesitaba saber si ellos seguían firmes en la fe en la cual habían creído. Nosotros estamos delante en esta carta o en este capítulo de un corazón que esperaba muy deseoso excelentes noticias o las mejores noticias de parte de Timoteo, a quien había enviado para traerle a Pablo las noticias de la vida de los hermanos. Bueno, la prueba de esto es el informe que Timoteo luego trae, ¿no? Al volver de Tesalónica, contándoles que ellos se mantenían firmes en la fe a pesar de las persecuciones. Y esto, dice la carta, que fue su mayor consuelo. O por lo menos, si no lo dice literalmente, esto lo dejó tranquilo a Pablo. Hermanos, la vida de Pablo era una vida que estaba ligada a la vida de los hermanos. Y estaba muy ligada a la vida de los hermanos, porque estaba muy ligada a Cristo. No había fisuras en él, en ese sentido. No había hipocresías, ni otro sentir más que el hecho de que los hermanos estén firmes en la fe. Eso es lo que quería saber Pablo. Por eso dice, quiero saber, no estoy tranquilo sin saber cómo les va. ¿Qué les está pasando? ¿Cómo están viviendo su vida espiritual? Él recordaba muy bien y era bien consciente de las palabras de Jesús cuando afirma en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y ese amor en Pablo se manifestaba con su preocupación. Ese amor de unos para con los otros en Pablo se manifestaba en su interés por los demás. Dice, sigue diciendo el versículo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pablo recordaba muy bien y era bien consciente de estos versículos, como de muchos otros, como de muchas otras cosas que Jesús vino a decir cuando acercó el reino de los cielos a esta tierra. Hermanos, la intención de hacer énfasis realmente en esto es intencional. Es intencional. La preocupación de Pablo era porque amaba
a esta iglesia. La amaba, pero no era un amor platónico, sino un amor interesado, un amor preocupado, un amor que quería saber y no soportaba no tener noticias o no saber de aquellos a los cuales él le había dado el Evangelio de Cristo. Pablo estaba ligado a esta iglesia porque su alma estaba ligada muy fuertemente a Cristo y de manera muy íntima. Si él podía demostrar esta preocupación verdadera, era porque le preocupaba realmente la función que Cristo le había dado para llevar adelante. Y esto tiene imperiosamente que quitarnos de nuestra manera superficial de vivir la relación entre los hermanos en la iglesia. Y tiene que llevarnos a una preocupación más íntima, más permanente, más verdadera, más real, más continua, como la que Pablo vivía. Si nosotros empezamos a desmenuzar, y lo vamos a hacer ahora en estos minutos por delante, estos primeros 5 versículos, nos vamos a sentir confrontados, sin duda. Sin duda. Esto imperiosamente, como les decía, tiene que quitarnos de nuestra manera superficial de vivir la vida de iglesia. Y tiene que llevarnos a una preocupación más sincera, más íntima. Si Jesús es tu Señor y si Jesús es mi Señor, no podemos quedar estáticos, hermanos, y quedarnos igual frente a lo que la Biblia nos muestra en estos versículos. No puede darnos lo mismo y no buscar intencionalmente vivir así. No puede pasar. No es una opción para los hijos de Dios el estar preocupados por los demás. Es un mandato de alguna manera. Y es el mandato más grande, sin duda, porque el Señor encerró amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, es un mandato supremo. Este es el sentir de Pablo, con el cual ya habiendo manifestado en el capítulo 1, en el capítulo 2, ahora sigue diciendo lo siguiente. Y vamos a leer ahí en el tercer capítulo los primeros 5 versículos y luego vamos a ver versículo por versículo. Dice así la palabra del Señor, por lo cual, esto está haciendo una conexión con lo que venía diciendo al final del capítulo 2, ¿no? Esa ausencia por la cual él anhelaba ver a los hermanos. Bueno, el versículo 17 dice, separado de vosotros por poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, y ahí está su unión con ellos, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Estoy leyendo el versículo 18 para hilvanar un poco la lectura del capítulo 2. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y ahora empieza a decir, por lo cual, hace una conexión, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que a nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. En esta oportunidad, este
sermón podría tratarse con un título que podría ser la fe o mantener la fe o fe directamente en la prueba. Porque esto es lo que va a pasar y lo que vamos a ver. Pero el primer versículo dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Aquí lo que vamos a ver es un sacrificio por amor. Es un sacrificio que Pablo va a llevar adelante con riesgo por amor. Este es el primer punto que vamos a ver en el versículo 1. Y es muy interesante como está relatado acá en este versículo, ¿no? Dice, no pudiendo soportarlo más. Una forma de expresar de Pablo un sentir que estaba siendo muy grande. Algo que a Pablo le estaba haciendo pesado en el corazón. Dice, no pudiendo soportarlo más. Esta manera de expresarlo nos lleva a pensar de alguna manera en la agonía de la separación entre Pablo como padre espiritual de estos hermanos y sus hijos en Tesalónica. Esto se volvió más doloroso, ¿no? De lo que él podía soportar. No eran algunos hermanos más para él, que habían escuchado el Evangelio y estaban en un cierto lugar tratando, entre medio de tanta persecución y tribulación, honrar al Señor. Le estaba causando un dolor fuerte. Pablo necesitaba saber de los de Tesalónica y no se iba a conformar con quedarse tranquilo, sino que él estaba a punto de tomar una decisión necesaria, pero también era una decisión arriesgada. Y lo iba a hacer para alcanzar alguna información sobre la vida de estos hermanos. La intención de hacer énfasis en esto es ver y tratar de ponernos en el corazón de Pablo, de hasta qué punto llegaba la angustia y la preocupación de él por la situación espiritual de esos hermanos que había dejado en Tesalónica. Pablo iba a hacer un sacrificio por amor. Dice, acordamos quedarnos solos, ahí en el primer versículo. Y este no es un dato menor, hermanos. ¿Por qué dice acordamos quedarnos solos? Acordaron quedarse solos en Atenas. Pablo ya estaba ahí en Atenas. Dice acordamos porque a él lo estaba acompañando Silas. Pero tenemos que preguntarnos por qué esto era un riesgo, ¿no? ¿Cómo era la vida de Pablo en ese momento? Pablo no estaba en el medio de un lugar de vacaciones o en algún hotel lujoso, ni mucho menos rodeado de cantidades de hermanos en Cristo. Esta decisión de Pablo de acordar con Silas quedarse ellos dos solos ahí, la toma en medio de una situación de aflicción y de vulnerabilidad. No estaban en un lugar cómodos, aplaudidos por toda la gente que estaba en ese lugar. Pretendo que entremos en la realidad de Pablo en estos días y ver desde qué posición él toma esta decisión de quedarse en Atenas. Solos, con Silas. Atenas era una ciudad hostil. Era un centro de filosofía pagana, como bien también nos explicaba nuestro hermano Ezequiel la semana pasada. Estar solo ahí como un predicador del Evangelio implicaba riesgo de persecución, burla, implicaba rechazo. No tenía compañía de gran cantidad de hermanos ni apoyo de colaboradores, digamos, salvo Silas y Timoteo. Ahora, en medio de esa realidad, él sufría una preocupación intensa por los tesalonicenses. O sea que estaba tironeado entre dos situaciones íntimas. La realidad que vivía en medio donde estaba y esa angustia por los hermanos.
por no saber cómo estaba su fe, especialmente porque los había dejado en medio de la persecución a ellos también. Y en medio de la persecución, Pablo pensaba que estos hermanos iban a decaer de la fe. Por eso estaba tan angustiado. Y esa ansiedad espiritual lo llevó a enviar a Timoteo, aunque eso lo dejara a él más expuesto todavía. Por eso decimos que fue una decisión riesgosa. Él sabía lo que podía pasar quedándose ahí, en Atenas. Pero aparte, él estaba viviendo en una soledad ministerial también. En el contexto del ministerio de Pablo, quedarse solo no era una cuestión solamente me quedo solo físicamente, sino que estaba quedando solo emocional y espiritualmente. Juan Calvino, comenta sobre este pasaje que este pasaje muestra cuánto Pablo valoraba el bienestar espiritual de la iglesia, incluso por encima de su propio consuelo. Esto es lo que dice Calvino de este pasaje. Y hermano, precisamente de esto es lo que se trata, ¿no? O lo que hablábamos al principio. No es una simple visita al templo los domingos o los miércoles. Y luego mi vida cristiana se anula por completo. Debe haber una preocupación mayor. Tiene que haber una preocupación mayor. Aunque esta preocupación vaya en contra de mí mismo, de mis comodidades, de mis prioridades, de esto se trata. Nunca es mucho lo que puedo hacer por un hermano. En realidad debo considerar que siempre es poco lo que puedo hacer. Y que podría, sin duda, con la ayuda de Dios, hacer mucho más. Aunque eso sea un sacrificio. O Cristo no llevó el sacrificio más grande. Él ya hizo el sacrificio más grande. Lo llevó adelante. Entonces, el punto es poder aprender de esta conducta, hermanos. De esta conducta de Pablo, ¿no? De este vivir de esta manera para con los hermanos. Y particularmente debo aprender. Me sentía muy confrontado cuando leía estos versículos, ya en el primer versículo. Fallo tremendamente en esto. Y cuando nosotros nos exponemos o vemos una vida así, que dice, ni siquiera puedo soportarlo, no puedo soportar no saber de los hermanos. Entonces ahí quedamos todos expuestos. No tenemos ninguna excusa. ¿Cuánto debemos aprender todavía? ¿Cuánto el Señor tiene que seguir moldeando, nuestras vidas? Por favor, ¿cuánto? Pablo sacrificó el hecho de quedarse solo en Atenas por algo de dinero, por algún interés personal, por algún lujo o algo material que le iban a entregar, o una mejor posición, o un lugar más hermoso donde vivir. No. Solo fue por saber y tener información de los hermanos que estaban en Tesalónica. Con los riesgos que esto significaba, así todo, no le importó. Solamente para saber, porque no podía soportar no saber de cómo estaban sus hermanos. Pero esto nos lleva al segundo punto, ¿no? La decisión de Pablo era quedarse en Atenas porque él iba a enviar a otra persona. Él iba a enviar a Timoteo a Tesalónica para traer novedades sobre los hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto, y vamos a leer el segundo versículo, y dice,
Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Segundo punto, un enviado para afirmar la fe. Un enviado para afirmar la fe. Sin duda, hermanos, sería apropiadísimo y necesario apartar un buen tiempo y parte de este sermón para hablar bastante sobre Timoteo. Un hombre que simplemente se lo tiene como un compañero de milicia o un buen colaborador de Pablo, pero un hombre que tiene una importancia tan grande dentro del mundo cristiano y especialmente en estos tiempos de persecución y de angustia, que a veces no tomamos conciencia. Timoteo tiene un papel tan especial y tan importante, no solo por su labor, sino también porque su labor se llevó adelante casi desde el anonimato. Nunca él fue protagonista, como quizás lo pudo haber sido Pedro, Pablo, Juan. De ninguna manera, él no era protagonista. Este hombre llevó adelante su ministerio sin ser muy conocido, pero de una importancia tal que nos lleva a considerar el hecho de que todo ministerio visible es importante, pero aquel ministerio que no es tan visible también es importante. Hay hermanos que están sirviendo desde el anonimato, que sirven en las iglesias y dentro del cuerpo de Cristo y nadie quizás los ve, no son visibles, pero ahí están. Y eso también es importante. Como bien escuchábamos en una de las oraciones, ningún trabajo para el Señor es en vano. Timoteo desempeñó un papel crucial en el cristianismo. No era alguien más. Quizá la misión de Pablo no hubiera sido posible sin la ayuda de este joven Timoteo. Un discípulo que no tenía la autoridad de Pedro, no tenía la elocuencia de Apolos, no tenía la valentía de Esteban, y aún así ayudó desde lo que hizo a cambiar la historia del cristianismo. La vida de Timoteo, hermanos, debe cambiar la forma en la que nosotros vemos el liderazgo, en la que nosotros vemos la fe y el propósito que tenemos en la vida también. Algo a considerar es que a veces como hombres caídos pensamos y deseamos algún lugar en la iglesia de preeminencia, ¿no? En donde mi ego sea exaltado, donde todos me vean, donde mi posición sea visible en la iglesia. Y si no es así, es como si nadie lo supiera o nadie viera todo lo que sirvo en la iglesia. Así que lo mío tiene que ser un ministerio visible. No puedo estar detrás del telón. Bueno, Timoteo estaba detrás del telón y sin embargo, Pablo lo envía a una misión que no era de las más fáciles. Esto sin duda, pensarlo así, pensar en que los ministerios visibles son los importantes solamente, es no entender de qué se trata servir al Señor de manera correcta. Nunca un ministerio debe tomarse por ese lado. Más bien se debe tomar desde la humildad. No importa desde dónde estés sirviendo al Señor, estás sirviendo al Señor. Y para Dios es importante. Bueno, este es el caso de Timoteo. Y Pablo tenía un afecto muy especial por este joven que era muchos años menor que Pablo, ¿no? Pero era un ejemplo para los creyentes y para creyentes maduros también. Dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano,
servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, o sea, los hermanos en Tesalónica, y exhortarlos respecto a vuestra fe. Pablo aquí en este versículo está dejando claro que Timoteo, primero, es un hermano en la fe. Él quiere que quede bien claro esto. Timoteo es un verdadero hermano en la fe, con todo lo que eso significa, ¿no? Pablo lo presenta como un hermano. Y lo que está haciendo es subrayando la identidad que tenía Timoteo en Cristo, ¿no? Y su comunión con la iglesia. Porque de esto se trata, hermanos. El que es hermano es un verdadero hermano en la fe y en la comunión en la iglesia se lo ve en consonancia con la fe que dice tener. No era un extraño Timoteo, no era un simple emisario, ¿no? Sino era parte de la familia espiritual. También dice que era un servidor de Dios, el segundo versículo. Pablo dice, verdadero hermano en la fe, un servidor de Dios. Esa palabra servidor se puede traducir como ministro, como siervo, ¿no? Timoteo era un hombre que servía activamente en el ministerio. Y no lo hacía por reputación, sino lo hacía por fidelidad y humildad. Pero también Pablo le pone otro adjetivo más, otra característica. Dice, verdadero hermano en la fe, servidor de Dios. Dice, colaborador en el evangelio, colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. No actuaba por cuenta propia Timoteo, era un cooperador, vamos a decir, del evangelio, junto a Pablo. Timoteo era parte del equipo apostólico, un hombre confiable, un hombre doctrinalmente firme. Y entonces dice que fue enviado con un propósito. Me quedo, dijo Pablo, me quedo aquí, me arriesgo, pero quiero saber, y quiero, Timoteo, que vayas a Tesalónica y que me traigas información de los hermanos, porque estoy muy preocupado y no puedo soportar estar sin información de esos hermanos. Entonces Timoteo es enviado. ¿A qué? A confirmar y a exhortar. Fue enviado para fortalecer la fe de los tesalonicenses en medio de la persecución. Confirmar implica de alguna manera afirmar su fe frente a las dudas o al sufrimiento que podían estar pasando. Y exhortar está mostrándonos como un estímulo, ¿no? De alguna manera. Un estímulo pastoral, digamos. No solo doctrinal, sino también emocional y espiritual, porque esos hermanos debían estar caídos, o por lo menos es lo que Pablo pensaba y quería saber. Lo que pretendía Pablo al enviar a Timoteo era precisamente alentar emocionalmente a los hermanos en cuanto a la tribulación que estaban pasando en ese tiempo. Y esto es lo que vemos en el versículo número 3. El versículo número 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Por lo tanto, este tercer versículo nos llama, o los llama también a ellos y a nosotros también, a estar preparados para la aflicción. Que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Para no inquietarse, Pablo envía a Timoteo para que ellos estén preparados para la aflicción. Porque si no estaban preparados, se iban a inquietar cuando venga la aflicción. ¿Cuál era el temor de Pablo para con estos hermanos? Él temía que los hermanos, a causa de sus sufrimientos, decaigan de la fe cristiana. Sucumban en la fe. Y díganme, hermanos, si esto no es una realidad para nosotros también.
Ellos estaban siendo perseguidos por hombres que producían revueltas a causa de la presentación del Evangelio por medio de los cristianos. Ellos predicaban el Evangelio y había otros que se la pasaban haciendo revueltas y queriendo castigar, golpear y perseguir a esos cristianos. Pero nosotros, por muchísimo menos que esos, al mínimo sufrimiento, digamos, y no por persecución, solemos ser menos serios en cuanto a nuestra fe. Hermanos, como bien escuchábamos también en las oraciones, nosotros debemos recordar que Dios es soberano. Y esto es algo que estamos hasta la coronilla de escucharlo, pero cada vez que viene cada una de las situaciones a nuestras vidas, parece que esa palabra soberano se separa en sílabas y tiembla. Y es soberano, pero tengo un miedo porque no puedo entenderlo. ¿Cómo hago para apaciguar mi alma entre la soberanía de Dios y lo inquietado que estoy por la situación en la que estoy pasando? Esto nos pasa a nosotros. Es una realidad para nosotros también. Nosotros debemos recordar que Dios es soberano y que cuando la prueba o el sufrimiento se presenta, esto es puesto por Dios. No debería sorprendernos, ni tampoco debería hacer menguar nuestra fe. Y esa era precisamente la preocupación del apóstol. Por eso quería saber de ellos. Un comentario de Matthew Henry con respecto a este versículo dice lo siguiente. En la Biblia de las Américas está puesto así: para que nadie se inquiete, entre paréntesis, o se mueva, podría decir, para que nadie se mueva de su posición, ¿no? Por estas tribulaciones o aflicciones, porque vosotros sabéis que para esto hemos sido destinados. Matthew Henry dice, en primer lugar, debe haber una preparación frente a la aflicción. Y él dice así, los cristianos no pueden esperar una vida sin prueba. No pueden esperar los cristianos una vida sin prueba. En cambio, de esperar una vida sin prueba, estar advertidos de que la entrada al reino de Dios implica aflicciones. Tales dificultades, dice Matthew Henry, no son casuales, sino parte del propósito divino. Esto no es algo que nosotros nos estamos inventando para conformarnos a la soberana voluntad de Dios que está en contra de lo que yo quiero o lo que yo deseo, sino que es algo que es bíblico, a fin de que nadie se mueva por las tribulaciones, que nadie se mueva de su condición, de su fe, que nadie se mueva de la confianza en Cristo. Porque ustedes saben que hemos sido destinados para esto. Hermanos, si sos cristiano y no entendés este concepto, no digo que tenés que rever tu condición, no se trata de eso, en este caso, pero sí debes tener una apreciación un poco más alineada a lo que Dios dice en su palabra. Porque si no, toda situación de angustia te va a sobrepasar. Hay que estar preparado para la aflicción. Hay que evitar la inestabilidad espiritual. Matthew Henry dice, con respecto a esto, dice esto: al conocer de antemano las tribulaciones, los creyentes están más preparados para enfrentar la adversidad. Así, las advertencias previas sirven como un escudo contra las dudas, el desánimo o los desvíos de la fe.
Si nosotros no estamos preparados y no estamos conscientes que las cosas van a venir, entonces esas cosas nos van a derrumbar por completo. Y no debemos olvidar que el enemigo se encarga de sembrar desánimo. Matthew Henry también advierte que el tentador usa las tribulaciones como terreno fértil para debilitar la fe. El tentador ya sabemos quién es, ¿no? Por eso es vital que los cristianos estén avisados y firmes para que no sucumban ante los ataques espirituales. Esto es fabuloso. Es decir, a ver, ¿qué herramientas tengo para hacerle frente a la tribulación? ¿Qué herramientas tengo para hacerle frente a las cosas que no me gustan? ¿Qué herramientas tengo para hacerle frente a todo lo que me hace desesperar en mi vida? Estas. Estar preparado. No dejar que el enemigo siembre desánimo. Evitar la inestabilidad espiritual tomado de la palabra. Hermanos, es muy importante que esto no nos quede en una teoría en cuanto a la tribulación, sino que sepamos que va a venir, pero que también sepamos cómo afrontarla. En el fin de este capítulo, de alguna manera, y en el fin del capítulo 2, cuando habla de la venida de Cristo y el aliento de Pablo, es a tener la mente en ese acontecimiento. Y luego en el capítulo 4 también lo vamos a ver cuando está hablando de aquellos que mueren en Cristo o aquellos que no tienen esperanza. Va a hablar mucho de la venida de Cristo en esta carta. Pero el aliento de Pablo es a tener la mente en ese acontecimiento. Y al tenerlo presente, produce que la tribulación presente quede chica frente a ese evento. Ese evento de la venida de Cristo en el griego es parousia. Es el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Es la venida de Cristo. Y no es casual, porque cuando llegamos también al capítulo 4, como les decía, también Pablo les anima en cuanto a aquellos que descansan ya, o a los que duermen, ¿no?, en Cristo. ¿Y qué les espera en esa venida del Señor? Hay un deseo de parte de Pablo de que estos hermanos sean animados siempre, que no fallen en su fe. Y les pone como visión firme ese tiempo final. Miren allá. Miren allá. Miren lo que va a haber allá. Mire ese final glorioso, en donde todo lo demás será parte de una historia pasada, de pecado, de angustia, de persecución, de impaciencia. Hermanos, si no nos reconforta la eternidad, o no nos suaviza las heridas del presente, digamos, no hay mucho más. Reconforta pensar en la eternidad. ¿Cómo disminuye la ansiedad de no saber, el temor por el futuro, la impaciencia frente a la adversidad? Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en cada situación, por más mala que sea. Es como si Dios dijera, descansá en mí. Yo sé lo que pasa, descansá. Descansá. Y mirá ya. A fin de que nadie se inquiete, dice Pablo, por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Esto nos lleva al versículo 4, en donde dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. En el tiempo que yo estaba con ustedes, ese poco tiempo que pude estar, les expliqué que íbamos a pasar tribulaciones. Esto fue advertido. Por eso este punto puede estar mostrándonos que estamos designados para sufrir.
O por lo menos Pablo se los estaba mostrando a ellos. Ustedes y nosotros estamos designados a sufrir. Bueno, aquí Pablo les recuerda a los hermanos de Tesalónica que iban a pasar tribulaciones en este mundo y que no deberían sorprenderse al experimentarlas. Pasar tribulaciones. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Bueno, Pablo les había dicho que anticiparan sufrir como él ya había sufrido antes de su experiencia en Tesalónica, durante la estadía en Tesalónica y después de Tesalónica. En todo ese tiempo, él sufrió persecución y tribulación. Esto lo podemos ver si vamos a Hechos capítulo 13, 14, 17, 18. Van a ver todos los acontecimientos más detallados en la tribulación que estaban pasando. Pablo conocía la tribulación. Y esto no era ni más ni menos que esta es la tribulación de la cual están hablando, literal. Persecución, golpes, insultos permanentes, echados de todos lados, apedreados, encarcelados, escupidos. A esto y a más se estaba refiriendo Pablo de lo que se trataba pasar tribulación. Esto es lo que les decía a los hermanos, ustedes van a pasar por esto también. Sépanlo y acéptenlo, si es que son de Cristo, porque esto es lo que les va a tocar. Ahora, salimos de Tesalónica, venimos para aquí. San Juan Bautista La Salle, 1726, una iglesia local, año 2025. A veces confundimos el significado de las cosas. La mayoría de las cosas por las que pasamos no son tribulación, hermanos. No son tribulación. Y confundimos el significado de esto. ¿Pensás realmente que pasás algo así como ellos pasaban? Pongámonos en la piel de estos hermanos, ¿no? O de Pablo mismo. ¿Realmente pensamos que sufrimos tribulación a este nivel? ¿Estamos siendo apedreados, latigados, escupidos permanentemente, todo el tiempo, empujados a la calle y golpeados permanentemente? ¿Realmente creemos que pasamos tribulación a este nivel? De ninguna manera. No escucho a nadie decir que está siendo atribulado a este punto. No veo situaciones de este tipo a nuestro alrededor, hermanos, no las veo. Por lo menos en nuestro entorno. A veces confundimos el significado de las cosas. La mayoría de las cosas por las que pasamos no son tribulación, pero las llevamos a un punto de tal desesperación o tan desesperante que pareciera este tipo de tribulación, pero no lo son. No lo son. Lo que quiero decir, hermanos, es que a lo que nosotros le llamamos tribulación, nada tiene que ver con esta tribulación que estamos viendo en este pasaje, en donde permanentemente la vida pendía de un hilo. Entiendo que hay situaciones difíciles y bien difíciles de vivir en esta vida, pero en este contexto bíblico esto se refiere a persecución por creer en Cristo y presentar la verdad del Evangelio. ¿Alguno de nosotros está pasando por este tipo de tribulación? Pero por mucho menos, fallamos, perdemos la fe, desconfiamos y no queremos nada de lo malo para nosotros. Ellos estaban designados para sufrir, era su realidad y así vivían. Y Pablo quería que lo sepan claramente y que a pesar de esto no desmayen. Y como podía ser que les suceda un gran decaimiento de la fe, es que envía a Timoteo en ayuda. Y esto lo lleva al último versículo en esta noche. Versículo 5 dice, por lo cual también yo,
no pudiendo soportar más, a causa de todo esto que viene diciendo, ¿no? Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El quinto punto es el peligro del tentador. Satanás mismo, ¿no? O el peligro que puede producir el tentador. Satanás ya había sido caracterizado como un estorbador. Recuerdan ustedes capítulo 2, versículo 18, ¿no? Que había sido, si no me equivoco, la 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. O sea que Pablo primero lo tiene a Satanás como un estorbador. Pero ahora Pablo lo llama el tentador, en el sentido de que pone a prueba y tienta con el fin de provocar una caída fatal y terminal en el cristiano. También yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Yo quiero saber si ustedes fueron tentados por el tentador y ahora están caídos de la fe. Necesito saber eso. ¿Logramos ver la preocupación de Pablo? En Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, recuerdan, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Vino a él el tentador, el mismo Satanás. O en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5, en donde habla sobre el matrimonio. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo tenía muy claras las acechanzas del diablo y conocía sus métodos y todas sus maquinaciones, como dice la palabra. Por eso emprendió acciones para contraatacar las maniobras satánicas esperadas, por lo menos por Pablo, y asegurar que todos los esfuerzos del apóstol en el tiempo anterior para con los hermanos cuando le predicaba el evangelio no hayan sido en vano. Es por esa razón que Pablo envía a su colaborador para confirmar la fe, para alentar, para dirigir, para ayudar en medio de la tribulación. Hermanos, estos pasajes nos obligan a todos en general, a todos nos obligan a ocuparnos de manera más precisa y más diligente por hacerle bien a los hermanos. En realidad el trabajo para el Señor nunca es en vano, lo escuchábamos hoy. Y Pablo lo presenta de esa manera para que entendamos de alguna manera cuál era su preocupación. En realidad el trabajo para el Señor nunca es en vano. El ministerio de Pablo entre tesalonicenses fue tan rico, de tanta riqueza, que no solo se salvaron personas, sino que la iglesia siguió creciendo a pesar de la ausencia de Pablo. Hermanos, qué gran lección tienen estos 5 versículos y podríamos hablar 2 horas más quizás. El punto es poder llegar a vivir de tal manera que la preocupación de Pablo sea nuestra preocupación por nuestros hermanos. ¿Cuánto debemos meditar de corazón, hermanos? ¿Cuánto nos falta, hermanos? Pero sí alentarnos, ¿no? No quedarnos tirados, pero sí alentarnos a que sea así en medio nuestro. A estar más apegados y a estar más interesados de manera real, uno para con todos y todos para con uno. A esto nos llama el Evangelio de Cristo. Fallamos, sin duda. Yo me sentí muy confrontado realmente con estos pasajes.
Por eso quería poner énfasis en ese sin poder soportarlo más. Tiene mucho significado lo que está diciendo Pablo. Él no podía estar ni siquiera tranquilo sin saber cómo estaban espiritualmente sus hermanos. Que el Señor nos ayude, porque necesitamos de su gracia para vivir de esta manera, para llevarlo hasta ese punto, para llevar cautivo nuestro corazón hasta ese punto, porque así es como vivió Cristo también. Oremos. Padre, necesitamos de ti, Señor, sin duda. Y no es una frase para quedar bien contigo, Padre, tú lo sabes. Necesitamos de ti, Señor, para poder vivir de esta manera, para copiar esta conducta espiritualmente santa, Señor, de Pablo, la que en tu gracia pusiste, Señor, en su corazón, no pudiendo ni soportar el no saber nada de ellos, Señor. ¿Cuán lejos estamos, Señor, de una realidad así? Sin duda no pasamos las tribulaciones que ellos pasaron, pero vivimos en un mundo que quizás es distinto en un montón de aspectos, pero tú nos llamas a vivir de la misma manera, Señor. Por eso te rogamos que con tu gracia, Padre, nos ayudes a poder entender tu palabra y a darle la profundidad que tú le das, Señor, con una simple palabra quizás. Gracias por traernos esta reflexión, Señor, pero te rogamos que podamos meditar en ella y que nos ayudes, Señor, a poder vivir así. Te rogamos por cada hermano, por cada corazón, por cada familia, Señor. Que Cristo sea lo más anhelado, Señor, para todos nosotros. Y poder vivir en su palabra y aplicando su palabra sea algo prioritario en nuestras vidas. Te rogamos esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.